Días a todos, a todas. La verdad que estuvo bien que haya empezado el compañero, porque hablar o generar el disparador del federalismo, además de las preguntas con las que nos interpeló el coordinador al inicio, me parece que es muy interesante, porque la verdad es que cuando me dijeron de participar de los paneles, y concretamente de este panel de soberanía económica, yo también me hice preguntas como vos. No puedo quitarme esta cuestión de la curiosidad de aquellos que militamos en política y que nos interesa o nos gusta escudriñar también en la historia, ¿no? Porque la historia explica mucho de la actualidad, y seguramente en esa historia residen también aquellos mecanismos que van a ser los que nos activen para transformar el futuro. Entonces, dentro de las preguntas que me hacía o que me hice, la primera tenía que ver con ¿qué es la soberanía económica? Yo provengo del peronismo. El peronismo siempre ha reivindicado la soberanía política, la independencia económica y la justicia social como sus tres grandes banderas. Pero claro, bueno, independencia económica, soberanía económica van de la mano. ¿Qué les parece a ustedes que es la independencia o la soberanía económica? Me gustaría que dos o tres levanten la mano, lo digan desde allí, desde sus lugares. ¿Qué les parece que es? ¿Por qué quisieron participar de este encuentro donde estamos abordando la soberanía económica? ¿Qué consideran que es la soberanía económica? Yo creo que el planteo que nos hace, soy compañero de Juancho, esta cuestión de recuperar nuestros recursos estratégicos y a través de eso también generar un plan económico, cosa de poder transitar hacia la liberación nacional, que me parece que hoy es un punto esencial a discutir. Yo creo que los compañeros en los últimos años no nos atrevíamos a levantar la bandera de liberación nacional, la teníamos como solapada, como escondida. De que ninguna potencia extranjera puede interferir en decisiones políticas internas. Entonces, la soberanía económica se traduciría en soberanía política. Autonomía, de que cada país pueda tomar las determinaciones, las decisiones estratégicas sin tener revisiones permanentes del proyecto económico que se pone adelante o que se pone en marcha. Bueno, la verdad es que esto va directamente emparentado con las políticas de endeudamiento. Acá se mencionó el pacto Roca-Runciman. Yo creo que hoy creo que se pondría colorado viendo el capítulo del RIGI de la ley y bases, porque realmente el capítulo del RIGI es un capítulo sumamente perjudicial para la Argentina. Y ahora vamos a ir avanzando en por qué. Pero la verdad es que ese pacto Roca-Runciman fue un pacto que entregó al país, que lo endeudó al país, y que después hubo procesos, como bien se explicaba antes, el proceso del primer peronismo, el que llevó adelante un proceso de desendeudamiento en la República Argentina. Este proceso de desendeudamiento termina con el golpe de Estado del 55, y no es casualidad que en el 56 la Argentina ingresa al Fondo Monetario Internacional, y a partir de allí, fíjense ustedes que cada ingreso del Fondo Monetario Internacional al país ha sido para revisar nuestra economía y para sustraernos, para quitarnos esa soberanía económica, esa independencia económica que es necesaria justamente para poder tomar nosotros nuestras propias decisiones, no solo respecto de nuestros recursos naturales, sino también de los procesos de desarrollo. Los procesos de desarrollo económico también significan un proceso de desarrollo político. Cuando uno habla de procesos de desarrollo, no de progreso, de desarrollo, está hablando también de inclusión social. Porque la verdad que no nos sirve de nada que la Argentina tenga el Producto Bruto Interno más alto de la región, si eso
no se traduce en el bienestar de su pueblo. Por eso yo antes hacía mención de la importancia del artículo 40 de la Constitución del 49, porque lo primero que... A ver, ¿qué decían? El problema que se discutía en ese momento, si la Constitución sí o si la Constitución no, porque lo que se debatía era la reelección de Perón sí o la reelección de Perón no. La verdad que la verdadera discusión estaba dada en el artículo 40 de esa Constitución, que decía que se ponía la economía al servicio del bienestar del ser humano, que se ponía el capital primero al servicio de la generación de riqueza y de la economía, y la economía al servicio del ser humano. Se hablaba de los recursos naturales, se hablaba de las empresas públicas del Estado, se hablaba de justicia social en la distribución del ingreso. Todo esto tiene que ver con la soberanía económica y cómo un país toma las definiciones en materia estratégica. La verdad es que después vino todo el proceso de dictaduras con breves interregnos, y nuevamente la Argentina en un proceso de profundo endeudamiento, de políticas económicas de desindustrialización, porque el modelo económico de la dictadura fue un modelo económico de desindustrialización de nuestro país. No cabe duda de eso. Todos conocemos lo que significó y por qué tanta resistencia también popular, ¿no? No es casualidad. Los 30.000 compañeros y compañeras desaparecidos no son casualidad. Tienen que ver con quienes se resistieron a la imposición de ese modelo económico. Bueno, también después hubo un proceso de desendeudamiento iniciado por Néstor Kirchner que generó la posibilidad, la oportunidad de que la Argentina recuperara soberanía económica. Pero que por supuesto esto no se emparenta solamente con una cuestión del proceso político de endeudamiento deliberado, que no se ha dado solo en la Argentina, sino también en la región. Acá hay compañeras de la hermana República de Brasil. Ese proceso de endeudamiento que se dio en toda Sudamérica tuvo que ver justamente con una cuestión geopolítica, con un posicionamiento geopolítico, de cómo se construyen procesos de sometimiento para arrebatar las decisiones soberanas que cada país en su autonomía, en su independencia, tiene que llevar adelante. Entonces la verdad es que esos procesos de resistencia los genera el pueblo no solamente con gobiernos populares, con gobiernos nacionales que pongan como objetivo la recuperación de la dignidad, sino también cómo somos capaces de recuperar procesos de autonomía en materia económica que signifiquen el bienestar para el pueblo argentino en este caso, ¿no? Cómo nosotros somos capaces de poner en marcha un modelo económico que con mayor industrialización en nuestro país permitan la generación de empleo, activen la generación de empleo, y eso signifique también un modelo de redistribución de la riqueza. Pero conjuntamente con el federalismo, con los modelos económicos, con las políticas de endeudamiento y de desendeudamiento, vienen de la mano modelos económicos que generan, el patrón dólar, por ejemplo, pasar del patrón oro al patrón dólar. Eso genera una política de sometimiento y nos genera, como ustedes bien saben, la restricción externa. Creo que alguien habló de la cuestión de la restricción externa, fue una de las preguntas que hizo nuestro coordinador. La restricción externa, la falta de dólares, ha sido la causante de múltiples crisis que hemos vivido en nuestro país. Y es uno de los temas centrales que aborda la economía, la ortodoxa y la heterodoxa. Nosotros, por supuesto, que tenemos una mirada heterodoxa respecto de la economía. No tenemos una mirada meramente monetarista de la economía. Sin embargo, fíjense ustedes que esa mirada monetarista o esa mirada ortodoxa de apertura de la economía, que ya fracasó con el consenso de Washington en la década del 90, vuelve con Mauricio Macri y ahora vuelve con más virulencia todavía con Milei, que es el que reivindica la apertura absoluta de la economía, el libre mercado,
fíjense ustedes qué paradoja, ¿no? Belgrano fue uno de los grandes detractores del libre mercado, del librecambismo como ideología en ese momento, ¿no? En el mundo. Bueno, el fracaso de esas políticas son las que vuelve nuevamente, como en una cuestión borgiana circular, vuelve a traer Milei a nuestro país, ¿no? Entonces, me parece que otra de las preguntas que debiéramos hacernos es ¿cuál es el modelo jurídico que termina sustentando? Porque obviamente que los abogados y aquellos que creemos que existe la ciencia jurídica, que la ciencia jurídica es una disciplina y que tiene que estar al servicio de generar mayores valores de equidad, de justicia social. Bueno, una de las preguntas que también nosotros nos tenemos que hacer es cuál es el régimen jurídico que sustenta ese modelo económico. Porque yo estoy hablando de la Constitución del 49, Perón la vio. Perón vio que si no se modificaba la Constitución, esa Constitución de 1853, que era la Constitución de la economía concentrada, iba a ser imposible que esa revolución a la que se aspiraba, y que se aspiraba a que continuara en el tiempo, pudiera tener su sustento. Para eso había que modificar el sostén o la vertebralidad jurídica del régimen económico. Y para eso había que generar una nueva constitución y había que generar este bastión de la República que fue el artículo 40. Ahora bien, nosotros estamos pensando en cuál es el sustento jurídico, el sustento que le tenemos que dar a la consolidación de un proceso de transformación económica que nos garantice que en el tiempo se continúe y no que perder una elección signifique entregar absolutamente todas las conquistas que fuimos generando con el sacrificio del pueblo. Porque, a ver, hubo una decisión política, la de Néstor Kirchner, de pagarle al Fondo Monetario Internacional. Hubo una decisión política, la de Juan Domingo Perón, de pagar a los acreedores y de no tener ningún tipo de condicionamiento. Ahora, esa deuda la pagamos todos, la paga el pueblo argentino. Entonces, frente a eso, tenemos que pensar cuál es el régimen jurídico que nosotros le vamos a dar a un proceso de transformación. ¿Cómo vamos a consolidar políticas industriales que se están dando en el mundo? Y a ver, cuando uno mira qué está pasando hoy en Estados Unidos, ¿están aplicando el consenso de Washington o están aplicando primero Trump y ahora Biden una política de reindustrialización o una nueva política industrial? La Comunidad Económica Europea no está pensando en un proceso o en un modelo de política industrial con nuevos nichos, el del hidrógeno, el de las energías renovables, lo está haciendo. Y Brasil, el Brasil de Lula, también lo está haciendo. Pasaron a ser la séptima economía del mundo desplazando a Italia, una noticia de estos últimos días. ¿Y cuál ha sido el gran motor que ha permitido que la hermana República de Brasil se convierta en la séptima economía del mundo desplazando a Italia? El consumo interno, el trabajo, la generación de empleo. Por supuesto que un proceso de industrialización que no ha tenido ningún parate fuerte como sí lo ha tenido la Argentina, porque el proceso de la dictadura cívico-militar interrumpió fuertemente el modelo económico de sustitución de importaciones. Por eso modificaron también sustancialmente muchísimas leyes. Pero fíjense ustedes, nosotros transitamos todo el proceso de la democracia, por ejemplo, con una ley de la dictadura, que es la Ley de Entidades Financieras. ¿Por qué seguimos teniendo como sostén jurídico una ley de entidades financieras que lo que hace es reivindicar esas políticas de acumulación financiera en lugar de las políticas productivas que son las que generarían el gran despegue de la República Argentina? El Banco Nacional de Desarrollo en Brasil es un motor central a la hora de pensar en la recuperación económica de la industria nacional, en la generación de cadenas de valor. Acá estamos, a ver, Milei había incluido al Banco de la Nación Argentina y había incluido al vice del Banco de Desarrollo Argentino, las dos entidades públicas en las privatizaciones. Y de hecho, fíjense ustedes,
ellos sí tienen un sostén jurídico y económico. Antes que la ley bases, el DNU, que sigue vigente, el decreto de necesidad y urgencia, el 70/23, que dictó Milei y que no le importó nada si estaba la Cámara de Senadores, la Cámara de Diputados, si había Cámara Revisora, Cámara de Origen, ni la Corte Suprema de Justicia, ni absolutamente nada, sigue vigente porque lo rechazó el Senado, pero no lo rechazó la Cámara de Diputados. ¿Y saben qué sostén jurídico, económico tiene el decreto de necesidad y urgencia? Deroga la ley de abastecimiento, por ejemplo. Ahí toca directamente en el corazón de la soberanía alimentaria. O sea, el Estado deja de tener instrumentos para poder garantizar el abastecimiento de la población. Derogó la ley de góndolas, que garantizaba que los sectores de las cooperativas, de la economía social que se incorporaban a las góndolas argentinas, del directo del productor al consumidor, abaratando los precios de los alimentos, generando precios justos, generando alimentos sanos, no estén a disposición del consumidor en las góndolas argentinas. Derogó el Observatorio de Precios, dependiente del Ministerio de Economía. Derogó la ley de extranjerización de la tierra, que no es casualidad que Macri, el primer decreto que dicta siendo presidente de la Argentina, fue un decreto modificatorio, el decreto reglamentario de la ley de tierras, para permitir justamente que se puedan hacer de esas tierras y que puedan explotarlas. Entonces, yo lo que creo es que tanto el DNU como la ley base en cuanto al RIGI, concretamente, en general, por la flexibilización laboral, por múltiples cuestiones que ustedes saben que son muy importantes, pero bueno, la cuestión impositiva, reimplantarle el impuesto a las ganancias a los trabajadores y a las trabajadoras, bajar el impuesto a los bienes personales, que es el impuesto más progresivo que tiene la Argentina, porque es el que grava a los que más tienen, lo baja del 2,25 al 0,25, lo baja 2 puntos en la ley, con lo cual acá también entra otra cuestión que hay que discutir junto con el sostén económico jurídico en la República Argentina para lo que viene, que es el sistema tributario. ¿De qué federalismo me hablan si el sistema tributario argentino y el régimen de coparticipación es un régimen absolutamente injusto, que no tiene una mirada? Porque ¿cuál es la mirada de un sistema tributario al servicio del federalismo? Y la verdad que recaudar en beneficio de las economías regionales, tratar de igualar en aquellos territorios donde hay diferencias sustanciales, porque queremos vivir en un país de iguales, porque el artículo 16 de la Constitución Nacional dice que todos somos iguales ante la ley. Entonces, creo que ese RIGI, ese régimen de incentivo a las grandes inversiones, es claramente, como dijo en algún momento Cristina, el nuevo estatuto del coloniaje. Es el nuevo estatuto del coloniaje porque lo que genera, esto no significa que nosotros no creamos que el Estado inteligentemente tenga que aliarse con el sector privado para desarrollar algunos nichos que la Argentina necesita desarrollar para potenciar las exportaciones y no volver a caer en la restricción externa una y otra vez y con eso condenar el desarrollo argentino. Nosotros queremos un modelo de desarrollo con exportaciones, pero que no se lleven el commodity, que no nos reprimaricen la economía, que no nos conviertan nuevamente en una economía de enclave, sino que en realidad seamos una economía desarrollada, donde quepan los 50 millones de argentinos y de argentinas que residen en nuestro suelo. Por eso es tan importante poder poner en eje la discusión del río Paraná, porque por el río Paraná y poner en discusión Vicentín, que a quienes estén aquí en Rosario les recomiendo que vayan hoy a las 6 de la tarde al Cine El Cairo al estreno de Cuellos Blancos, porque allí, fíjense ustedes, con Vicentín, que representaba solamente el 9% del mercado granario de la Argentina, el país, el Estado, podría haber tenido un mayor control sobre el mercado granario, haber sido más inteligente, haber generado muchos más ingresos que después en la redistribución de ese ingreso, en la industrialización, en el crédito al servicio de la pyme, hubiera generado un profundo despegue para el país. Para terminar, creo que es necesario
que en estos valores de la defensa de la industria, de la defensa de la producción, de la defensa de nuestro territorio, de la defensa de nuestros recursos naturales, de nuestro sistema de ciencia y tecnología, de la educación pública, empecemos a generar el proyecto para lo que viene en nuestro país. Pero no solo generar el proyecto, sino también construir el sostén jurídico para darle continuidad. Y para esto me animo a decir, una profunda reforma constitucional que recoja todo lo que el pueblo discuta en estas asambleas populares y garantice un destino de emancipación nacional que viene batallando en nuestro país desde la Revolución de Mayo hasta nuestros días. Muchas gracias.